Bienvenidos a la clase de Cálculo 1. Estamos trabajando en las secciones 1.5 y 1.6 del libro de cálculo de Leitol, séptima edición. En este video les voy a explicar la aplicación de los teoremas con los que vamos a desarrollar los ejercicios de las secciones ya mencionadas. Vamos a comenzar con el teorema número 1, que es el límite de una constante. La constante se representa en este caso con una C y la abreviación lim hace referencia a la palabra límite. La variable con la que estamos trabajando en este caso, o la variable de forma general que se menciona, es x. Esta flecha que ustedes observan aquí se llama o se lee tendencia hacia A. Sucede que A es el límite que va a tener el valor de la variable cuando se evalúe en la función. Entonces, en este caso, dejamos claro que C es una constante. Una constante, pues, es un número, y tenemos el ejemplo para poder desarrollar el teorema número 1, que es el límite de 7 cuando x tiende a 2. Note que el límite, en este caso, la función es 7, pero la tendencia a ese límite es de 2. Por lo tanto, el teorema dice el límite de una constante, sin importar, noten aquí, sin importar la tendencia, siempre va a ser el valor de la constante. En este caso, el límite de 7 cuando x tiende a 2 va a ser 7. Y ese es el desarrollo o la aplicación del teorema número 1. Vamos a ver la aplicación del teorema número 2. El teorema número 2 habla sobre el límite de una función identidad. Límite de una función identidad. Y la forma general que tiene es límite de x es igual a A cuando x tiende a A. Vamos a desarrollar un ejemplo de estos para poder visualizar la aplicación del teorema. Note usted aquí que en este caso el límite de la variable va a ser el valor hacia la tendencia que tiene la variable. La variable está tendiendo hacia el valor A. Entonces el límite de x cuando x tiende a A va a ser A. Pero con un ejemplo vamos a ver claramente la aplicación. Límite de x cuando x tiende a 4. Ahora bien, ya dijimos que en este caso el límite de una función identidad, en este caso el límite de x va a ser el valor de la tendencia que tenga la variable x. Así que el límite de x cuando x tiende a 4 es 4. Y de esa forma nosotros vemos cómo se usa el teorema número 2 o el teorema de la función identidad. Vamos a trabajar ahora con el tercer teorema, y este es el teorema de la suma de funciones. Este es el tercer teorema. Vamos a anotarlo ahora. De la suma, límite de la suma de funciones. La forma de este teorema es límite de f de x más o menos, puede ser una suma o puede ser una resta, pero es la forma general. G de x es igual a L más o puede ser menos M.
Lo que nos está denotando el teorema aquí es que existen dos funciones diferentes y ambas funciones tienen límites reales en sí mismas. Por ejemplo, el límite de la función f es L y el límite de la función g es M. Veamos el ejemplo ahora. El ejemplo que vamos a anotar de este teorema va a ser el límite de 2x más 1 cuando x tiene una tendencia hacia 4. El valor de la tendencia que nosotros tenemos en x en este caso pues es 4. Así que vamos a separar las funciones como dice el teorema. Y tendríamos aquí, primero, límite de 2x cuando x tiende a 4. En este caso, la operación que hay en medio de las funciones es una suma, así que sumamos. Primero fue límite de todo esto de la función 2x. Ahora, todo esto de la función 1. Así que quedaría separado límite de 1 cuando x tiende a 4. Solamente que vamos a visualizar que en este ejemplo estamos aplicando el teorema 1 y la separación de la constante que está multiplicando la variable. Vamos a anteceder la constante y tendríamos 2 límite de x cuando x tiende a 4. Aquí lo vamos a anotar porque no había nada más que hacer. Entonces el límite de 1 cuando x tiende a 4. Ahora que ya lo tengo casi desarrollado, lo que voy a hacer pues es evaluarlo. Pero nos vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a continuarlo aquí arriba. Límite de x cuando x tiende a 4 más límite de 1 cuando x tiende a 4. El último paso es el que estamos anotando nuevamente para poder desarrollarlo. Nos ubicamos nuevamente en el paso que nos quedamos anterior y notemos que el 2 está multiplicando a todo lo que es el límite de la función identidad, que es en este caso toda esa que está acá. Entonces tenemos 2 por el límite de x cuando x tiende a 4 es 4, según lo vimos en el teorema anterior. Y el límite de 1 cuando x tiende a 4 es 1. Así que 2 por 4 es 8 más 1 y 8 más 1 es 9. El límite entonces de la función, el límite de 2x más 1 cuando x tiende a 4 es 9. Y así vemos la aplicación del teorema número 3. Vamos a ver ahora la aplicación del teorema número 4. Teorema número 4. El límite de el producto de dos funciones. Cuando hablamos de producto, estamos hablando de multiplicación. Y la forma es f de x por, límite de la función f de x por la función g de x cuando x tiende a a. Esa es la forma general de escribirlo. Igual que en el anterior, sabemos nosotros que el límite de f de x es igual a m y que el límite de g de x es L. Por tanto, el límite general va a ser la multiplicación de ambos límites. Recordemos que ambas funciones tienen límites por separado. Entonces, los límites de ellas, al multiplicarlo, van a generar el límite del producto de dos funciones. Y vamos a desarrollarlo
de la siguiente forma, con un ejemplo en el que podamos entender el proceso. Ejemplo. En el ejemplo tenemos aquí límite de x por 3x más 2 cuando x tiende a 1. Eso es lo que tenemos aquí. Así que lo primero que nosotros vamos a hacer es separar las funciones. Aquí hay una multiplicación y eso es lo que vamos a separar. Entonces, límite de x cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1. Por el límite de 3x más 2 cuando x tiende a 1. Y vamos a evaluarlo aquí. El límite de x cuando x tiende a 1, sabemos nosotros que es 1, pero como tenemos que desarrollar aquí todavía, vamos a mantener el producto. Límite de x cuando x tiende a 1 por el límite, recordemos que aquí estamos separándolos, límite de 3x más el límite de 2, y esto es cuando x tiende a 1 en ambas funciones. Ahora lo que voy a hacer es separar este número, antecederlo a la palabra límite. Aún sigo copiando yo el primer paso, que es el límite de x cuando x tiende a 1 por 3 límite de x cuando x tiende a 1 más límite de 2 cuando x tiende a 1. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, solamente dándole forma al proceso, pero no estoy desarrollando nada más, solamente lo estoy separando para poder evaluarlo. Y el procedimiento, pues lógicamente va a generar un valor dentro de los parámetros establecidos. Ya vamos a ver el desarrollo. Vamos a mudarnos hacia arriba para visualizar el procedimiento. Estamos con el límite del producto de dos funciones. Ahora sí ya estamos listos para poder desarrollarlo. El límite de x cuando x tiende a 1, pues es 1. Lo vamos a encerrar en paréntesis porque estamos multiplicando. Y luego tenemos el límite de 3. 3 multiplicando por el límite de x cuando x tiende a 1 es 1. Más el límite de 2 cuando x tiende a 1 es 2. Así que tenemos aquí 1 por 3 por 1 es 3 más 2. 3 por 1, 3 más 2, 5. 5 sería el producto de este desarrollo aplicando el límite del producto de dos funciones. Aún nos queda que ver un teorema básico en cuanto a límites, y es el límite de la división o el cociente de dos funciones. Pero vamos a desarrollar primero el de la potencia, que es el límite de la enésima potencia de una función. El límite de la enésima potencia de una función. Y el planteamiento de ese quedaría de la siguiente forma. El límite de entre corchetes la función f de x elevado a la n cuando x tiende
al valor a. Eso va a ser a un límite elevado a la enésima potencia. Veamos el ejemplo. Cada teorema se puede entender mucho más fácil cuando tenemos un ejemplo para ver el proceso. Así que tenemos el ejemplo y el límite. Estamos calculando ahora el límite de 5x más 7 elevado a la 4 cuando x tiende a menos 2. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros aquí? Elevar, desarrollar todo el proceso que se encuentra dentro de esto y verificar con los teoremas anteriores el proceso. Así que nos quedaría aquí el límite de lo que se encuentra dentro de esto. Vamos a continuarlo aquí abajo para no confundir el proceso. Ahora, menos 2. Menos 2 por 5 es menos 10. Menos 10 más 7 es menos 3. Entonces, menos 3 a la 4 cuando x tiende a negativo 2. Y lo puedo seguir aquí, a la par. Límite de menos 3 a la 4. Y menos 3 a la 4 es 81. 81 cuando x tiende a menos 2. Y resulta que 81 es una constante. Entonces el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, el límite de esta función sería 81. Estamos viendo el teorema número 5 aquí. Vamos a trabajar con el teorema número 6 y con eso terminaríamos de exponer los teoremas básicos para poder desarrollar los ejercicios de la guía asignada.